Bienvenidos correlones, estamos en el circuito callejero de Nordschleife en la clase GT3 y voy a competir desde la cabina de la Cura NSX GT3 2018. Este coche es muy confiable en el ataque de las curvas, ofrece una excelente maniobrabilidad, así que me parece que es uno de los coches idóneos para el infierno verde en esta clase. Así que bueno, ya sabes cómo empiezan las carreras, los empujones, los golpes. Tengo que sembrarme en el carril, tratar de manejar un poco, gestionar el acelerador y el freno para que el coche quede pesado y no me puedan sacar del circuito con facilidad. Tracción en todo momento es la clave para soportar los golpes. Empezamos con pie firme, aquí vemos a un Porsche que se va altísimo directo a la barra de contención. De esa manera, con timidez, escalamos posiciones ya metidos en la 15ª plaza. Detrás de mí me persigue un lote importante de coches. Tengo que tratar de buscar espacio, una ventana para superar al Lexus que me lo pone difícil. Uy, ahí me golpeé con el muro. No me quería dejar pasar, me incomodó bastante, pero logro sobrevivir. Y aquí vemos a otros dos pilotos que están en transparente justo en la transferencia de esa curva que es peligrosa luego del ascenso. A veces los coches despegan, la suspensión falla y el coche pierde sustentación y se van fuera del límite, así que también ocurre que tenemos que estar muy atentos en el minimapa para anticipar las curvas más complicadas del circuito. Y aquí vemos a otros pilotos que se van fuera levantando arena, otro rebota con el muro, regresa a la pista y me abre espacio para avanzar. Sabía que no iba a poder recuperarse tan pronto, así que de forma cortés nos deja avanzar hasta la 9ª plaza. Uy, se trompea el BMW, tiene complicaciones para corregir, se va fuera del límite también, mientras que el compañero del Lexus Woodkit 7130 lo está haciendo bastante bien, a pesar de que ya va penalizado con medio segundo. Recuerda que librarse de las sanciones en este tipo de carreras es muy complicado, ya seas que busques o no el conflicto, el sistema puede de igual forma castigarte por resistir o por tratar de bloquear los accesos. Aquí vemos a Woodkit que pierde balance, se va fuera del límite, levanta arena, pierde velocidad, pero lo recupera justo a tiempo. Así que regresamos a la persecución de su estela, de su rebufo, para ver si también podemos superarlo en alguna otra curva. Aquí vemos a otro piloto que también pierde sustento, se va también fuera del límite de la pista. Ya sabes que este circuito es muy congestionado y no puedes confiarte, tienes que ir con mucha concentración para que el coche pueda en todo momento responder, mantener la comunicación de las gomas con el asfalto, frenar con suficiente anticipación para rotar con suavidad. Tienes que tratar el coche, pero con mucha cautela en todo momento, no te puedes descuidar, porque de lo contrario pues pagarías el precio y es muy alto. Así que ya sabes que en todo momento mantenernos enfocados, vigilar el radar de proximidad si estás conduciendo desde la cabina. A mí me parece que es una herramienta muy útil, ya sea en esta perspectiva del circuito o incluso en tercera persona, porque de esa forma no te tienes que preocupar tanto por vigilar el retrovisor. Con el radar de proximidad puedes tener una idea de qué tan cerca están tus rivales y así poder planificar un poco lo que es el espacio en el asfalto, dar un poco de acceso cuando haga falta o sencillamente cerrarte y defender la parte interna de la trazada. Metidos ya en la 7ª plaza, la situación está bastante buena, muy razonable. Y por cierto, que no les he dicho, la estrategia de neumático, una sola parada, intermedio para 2 vueltas consecutivas. Aquí vemos a un Mustang que también parece que tuvo dificultades y se queda atrás. El sistema lo puso en fantasma, eso quiere decir que se salió del circuito. Probablemente entramos en el carrusel. Mantengo las revoluciones arriba, el Mercedes se va alto y le adelantamos por dentro en la salida. Qué buena maniobra me quedó allí. Y con eso avanzamos a la 5ª plaza de la parrilla, nuevamente detrás del rebufo de la estela de Woodkit 7130, que ahora está persiguiendo a un Porsche GT3 que va metido en el podio en la 3ª plaza. Nos estamos acercando a los líderes, por cierto, que el compañero que va dominando el circuito se hace llamar Crew Gone Wild, está a 5.1, así que no va tan lejos.
que vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente como para pelear en la punta. Lo más importante, y dado que todavía estoy en prácticas para dominar esta perspectiva de nueva, compitiendo desde la cabina, tengo que mantener en todo momento es la estabilidad del coche. Y luego nos ocuparemos por mejorar el ritmo en los circuitos. Por ahora lo que más me interesa es tener un dominio total de la tracción, de la frenada, memorizar todos los puntos de referencia que han cambiado un poco en esta cámara. Así que bueno, y también con los efectos que tenemos con el tema del salto de la suspensión, los baches. Eso también cambia la dinámica, cambia el ritmo de la carrera. Ahora hay que estar muy atentos en el momento cuando se atacan las curvas de no poner los neumáticos por encima de los pianos que son muy altos, porque no solo pierde sustentación, sino que también la cámara empieza a rebotar muchísimo y crea un efecto difuso, un efecto que complica un poco también mantener la estabilidad del coche. Y lo que sí me gusta de esta cámara es cuando nos ponemos a perseguir a los rivales, cuando estamos cerca, allí sí puedo gestionar lo que es la proximidad, puedo tratar de evitar así empujones y contactos innecesarios. Así que señores, ya estamos metidos en la cuarta plaza luego de superar al Porsche, que tuvo dificultades allí en la salida de la curva. Llegamos al sector más veloz del circuito, pero como puedes ver en el radar de proximidad, el Porsche se está recuperando, parece que tiene más desarrollo de velocidad punta, así que ahora está a mi izquierda. Yo me abro al carril de la derecha porque no quiero estorbarle su avance, pero voy a tratar de pelear un poco acá en el corte. Tengo que darle espacio de rotación acá para no encontrarnos en la transferencia de la curva. Aquí veo, vamos a estar atentos a quién va a entrar a los pits. Aquí vemos a otro piloto en un Lexus que parece que se saltó la entrada de boxes y tuvo que regresar. Qué gracioso. Ahora sí, llegamos ahora empezamos, mejor dicho, a desarrollar la mitad de la carrera en la segunda vuelta de las 4 pautadas en el circuito. Seguimos en la persecución de Víctor 7L, que va conduciendo el Porsche y lo está haciendo fenomenal. Parece que la pelea se va a concentrar a partir de ahora con este piloto. Estaremos atentos y presionar todo lo que pueda para ver si el compañero comete algún otro error en la tracción que me pueda beneficiar, que se abra una ventana pequeñita para poder superarlo y meterme en la tercera plaza. El líder, Drew Wild, está consiguiendo un poco más de ventaja, va solito en la punta, a 6.4 va en solitario, así que creo que la victoria del compañero está prácticamente cantada. También depende mucho de la estrategia de neumático, pero lo más probable es que esté utilizando la misma estrategia que nosotros, de una sola parada. El compuesto intermedio sin duda puede aguantar el castigo de 2 vueltas consecutivas. Por supuesto, ya en la etapa final de la segunda ronda sí vas a tener dificultades con la tracción, así que tienes que inmediatamente adaptarte sobre la marcha a la pérdida de adherencia, y vas a tener que reducir un poco la velocidad, pero no demasiado, porque el Acura, como ya te dije, ofrece una excelente maniobrabilidad incluso en esas condiciones. Cuando ya los neumáticos están casi degradados, el coche aún te sigue otorgando un muy buen ataque en las curvas y puedes aprovecharlo precisamente para plantearte estrategias arriesgadas como esta. Así que señores, ya estamos aquí siguiendo la estela del Porsche, que como ves se está tambaleando cada vez más, pero le estoy dando espacio de maniobra. No quiero conflicto, quiero que la persecución sea limpia y aprovechar un espacio también, un espacio limpio para poder adelantarle sin mayor riesgo. Uy, 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 cuidadito que se le va afuera el coche, se va directo al muro de contención, no frenó con anticipación y con eso ascendemos al podio en la tercera plaza. A ver si podemos sostener el ritmo, a ver si podemos mantener este rendimiento hasta el final. Observa la telemetría, estoy observando allí el diagrama, está ya por debajo de la mitad de la vida útil del neumático, de la goma, y estamos llegando al sector más veloz del circuito, así que parece que sí lo vamos a lograr. Parece que el rendimiento va a ser favorable de principio a fin del coche. Voy descontando
6 segundos 290 milésimas a la vuelta anterior, así que las condiciones de la carrera por ahora son muy favorables. Una buena escalada, meternos en el podio en este punto de la carrera, pero no nos podemos confiar, todavía queda mucho recorrido por delante y no me puedo emocionar demasiado, no puedo perder el enfoque, la concentración en el circuito, porque si no, como ya hemos analizado antes, se me puede complicar la carrera y sería un desastre para este punto. Después de haber escalado, después de haber avanzado tanto, no me puedo dar el lujo de perder la concentración o el ritmo y caer en la tabla de forma estrepitosa, sería muy frustrante. Otra cosa que me encanta de esta cámara sin duda es que se siente mucho más inmersivo el juego, se siente más profesional de alguna forma, y es un desafío adicional poder controlar el coche desde esta perspectiva. Otra cosa que pasa también es que a veces en las curvas se siente un poco como la cola puede perder un poco de tracción, lo que es algo normal con este tuneo, con este tipo de configuraciones donde uno pone la máxima carga aerodinámica en la trompa, muy al estilo de Max Verstappen. Entonces se siente un poco la pérdida de tracción en algunas curvas con esta configuración, pero si ajustas la aerodinámica, le pones un poco más de carga al alerón trasero, eso lo puedes compensar, te puede ayudar a mantener la estabilidad del vehículo. Eso fue lo que hice con este coche. Sacrificas un poco de velocidad final por estabilidad o tracción adicional en las curvas, así que no está mal el negocio, me parece a mí, porque recuerda que de igual forma en este tipo de competencia, sobre todo en Nordschleife, la velocidad no es tan importante. La velocidad ayuda solo en el sector, en la recta final, pero en el desarrollo de toda la carrera, en el circuito, la velocidad es algo que es relativo. Lo que más necesitamos es estabilidad, un ataque suave en las curvas y una buena aceleración para salir con fuerza en cada giro. Ahí estoy viendo la tabla. Víctor, el compañero del Porsche, lo mantenemos a raya a 5.3 segundos por detrás. También viene penalizado con 900 milésimas, mientras que Woodkid se está escapando. Está a 7.2, 7.3 y el líder también está a 7.8. Parece que el Lexus parece que también es una buena opción para este circuito. El Lexus es uno de los coches más veloces en esta categoría, pero me sorprende que pueda tener ese rendimiento tan significativo. También ya mis neumáticos están pidiendo cambios. Fíjate que ahí en el diagrama se observa que están en amarillo, están en la fase final. En cualquier momento me va a saltar la alarma de desgaste moderado, y eso también por supuesto que influye en el rendimiento. Ya se siente la pérdida de tracción, el coche ya empieza a sufrir. Ahí me salta la alarma de desgaste moderado y tengo que adaptarme entonces al cambio de ritmo. Ahora voy un poco más lento, pero tengo que ir con más seguridad, tengo que atacar las curvas con muchísima más suavidad, con más planificación, de afuera hacia adentro, meterme en lo más profundo, mantenerme al margen del límite de los pianos y usar los pianos precisamente como punto de referencia, como en este caso, para salir con pie firme en el acelerador y sin derrape, sin deslizarme. Sleazy adelantó al compañero del Porsche y se mete en la cuarta plaza. Observamos la telemetría de los neumáticos, mira, bastante razonable. Si redondeamos, casi 62% de desgaste en este punto de la carrera. Así que, como puedes ver, sin duda esta estrategia es funcional. También podrías probar una estrategia de más paradas utilizando el compuesto blando, que también soporta una vuelta, pero tendrías que parar en el término de cada ronda. Y bueno, también depende mucho de lo que quieras lograr en el circuito. En este caso, mi objetivo, como ves, es conseguir una buena posición, un buen resultado. No, en este momento realmente no estoy tan preocupado en entrar en el podio. Quiero hacer una carrera limpia, una carrera sustentable, y si entro en el podio será un bono. Es sencillamente acostumbrarme y seguir practicando con esta cámara que me pueda ayudar a traerles a ustedes carreras más profesionales, carreras más vistosas, más inmersivas. Así que bueno, ese es el objetivo por ahora, y iré mejorando el ritmo conforme, pues por supuesto, consiga más experiencia. Hace muchísimos años que no competía con esta cámara. En mis años mozos, más joven, con otros títulos,
siempre jugué desde adentro de la cabina, siempre me ha parecido estupenda la experiencia cuando corres de esta manera, pero en algún punto tratando de conseguir un poco más de estética, pues me acostumbré a correr con la cámara en tercera persona, precisamente para poder tener una perspectiva amplia del circuito, que se vea el coche, la estética del coche, que se vea también los coches rivales en el punto cuando se acercan, cuando atacan. Esa fue la razón por la cual me cambié a la cámara en tercera persona, pero estoy regresando a la base, estoy regresando a buscar precisamente la experiencia, mejor dicho, más profunda, y también con la intención de llevar este formato próximamente a otros títulos, si es que se cumple que Forza Motorsport desaparece en algún punto próximo, que sería para mí muy lamentable, pero bueno, los intereses de la compañía o de las compañías rara vez están alineados con los intereses de los usuarios, así que eso es algo que tenemos que aceptar, por muy doloroso que pueda ser. Por ahora nos mantenemos en la cuarta posición, detrás de Uber 7921, que ese fue el compañero que tuvo dificultades más atrás cuando se complicó, que se pasó la entrada de boxes y tuvo que retornar. Es él, el compañero que también está conduciendo un Lexus. Así que, señores, estamos en la penúltima vuelta. Se está acercando Víctor 7L, que me ha logrado alcanzar. Ha conseguido un muy buen ritmo de carrera. Y ahora nuevamente regresamos a la pelea entre los dos. Y se está acercando cada vez de forma más peligrosa. Me acecha por fuera, pero ya me ha hecho varios contactos. Espero que mantenga cierta cortesía, porque yo le mostré mucho respeto cuando estuvimos peleando. Ahí me hizo un contacto, se está poniendo nervioso. Me parece que el compañero quiere adelantarme, sí, como sea, y no tiene tanta paciencia. Así que bueno, eso puede ser riesgoso para mí, porque puede causar un accidente innecesario. Así que tengo que ir con mucha precaución para no caer en un conflicto absurdo cuando ya estamos llegando a la etapa cumbre, a la etapa final del recorrido. Ahí se le tambelea nuevamente la cola. Parece que el compañero Víctor también tiene dificultades con la tracción en la parte de atrás. Ahí se va altísimo por encima del piano, levanta arena. Yo también le doy un poquito de espacio para adelantar sin empujones y le superamos nuevamente y recuperamos la cuarta plaza. Vamos a ver por cuánto tiempo. Está la cosa muy complicada, el radar de proximidad se pone en rojo, fíjate, porque se acerca muchísimo. Ahora me planto aquí en el carril de la izquierda, en este sector, y se suma otro piloto a esta pelea, a este conflicto. El compañero en Enrash 4501, que va detrás, también viene volando. Se está tratando de meter en esta disputa para ver si puede superarnos a los dos, pero quedó allí también con dificultades. Ahí nos encontramos en la transferencia y nuevamente Víctor pierde balance, pierde estabilidad y se va fuera del circuito, así que nuevamente lo superamos. Sí, parece que definitivamente al compañero le falta un poco de asistencia aerodinámica, porque siempre se sale en las curvas veloces, en la transferencia. Y señores, regresamos al sector del carrusel, mientras que Víctor nuevamente se acerca, está a 300 milésimas. Definitivamente ese Porsche, fíjate que tiene un excelente desempeño, es muy rápido, es muy veloz, porque a pesar de que comete esos errores y se sale del circuito, tiene todavía rendimiento para recuperarse y meterse en mi estela. No sé qué opinas tú, no sé si es un tema que voy muy lento yo o que el Porsche va demasiado rápido, pero sí me llama la atención bueno, precisamente cómo se recupera. Se mete rápido en mi estela nuevamente y empieza a acechar con una facilidad impresionante. Así que bueno, ya estamos llegando a la etapa final de la tercera ronda. En cualquier momento vamos a entrar en la etapa final del circuito y bueno, el desempeño hasta ahora es bastante razonable de nuestro Acura. Recuerda también que en la descripción del video te dejo los detalles de las afinaciones. Ahí me salgo, pierdo balance, me estoy dejando afectar psicológicamente y tengo que ponerme pilas, tengo que recuperar la confianza. Y aquí otro Acura en el Narsh también se recupera, me acecha por la derecha, pero yo me planto, me pongo firme en el carril de la izquierda, no se lo voy a poner sencillo.
De esa manera podemos defender. Tú le das espacio de maniobra al compañero, pero defiendes lo que puedas desde adentro. Ah, no, creí que era una cura y no es una cura, es un Ferrari. Ok. Caemos a la sexta plaza de la parrilla. Ahora sí, señores, la situación se está poniendo cada vez más dramática porque estoy perdiendo mucho rendimiento. ¡Oh! Y se golpean los dos. El Ferrari saca de un empujón a Víctor. Víctor trata de recuperarse, regresa al asfalto con dificultades, pero sigue peleándose por la quinta plaza. Y bueno, cuidado porque las sanciones pueden sorprenderlos a los dos si se ponen muy bruscos. La verdad que sería muy lamentable que en este punto de la carrera estos dos pilotos se pongan conflictivos y se empiecen a chocar. Ay, Víctor, por favor, me hace un contacto justo en la salida. Ahí estuve en un punto frágil. Me pudo haber sacado con ese contacto. Mira el radar de proximidad. Viene el Ferrari acechando en el carril de la derecha y el Porsche viene en el medio. Sin embargo, el Porsche saca buena velocidad y no supera a ambos, pero se está empezando a quedar. Yo me planto en el carril de la izquierda porque viene el corte intermedio a la izquierda y voy a tener la ventaja en la salida de la curva. Sin embargo, le doy suficiente espacio a Víctor para que... Uy, Víctor, casi lo saco fuera y tuvo que frenar, lo obligué a frenar en esa transferencia, porque si ya yo te saqué medio coche, tú tienes que permitir el avance. Cuidadito con esas maniobras cuestionables que luego nos complicas a los dos. Señores, regresamos ahora sí a la recta final. Esta es la última vuelta del circuito. Ahora sí es todo por el todo. Los neumáticos, me parece que la telemetría me está avisando o puedo verificar que este juego de neumático ha tenido mejor balance, ha tenido menos desgaste que el anterior. Eso es muy interesante. Así que puede que llegue con más comodidad al cierre de la carrera. Víctor se mantiene ahí cerquita al margen. Está a 200 milésimas. Tengo que tratar de aprovechar este sector donde hay más curvas para ver si le puedo sacar un poco más de tiempo, pero no lo veo fácil porque sin duda Víctor está haciendo un carrerón, lo está haciendo fenomenal. Así que la pelea continúa, se está poniendo cada vez más intenso. Voy lo más concentrado que puedo en el recorrido para evitar así que no me vaya yo a salir del circuito. Ahora Víctor en mi izquierda, fíjate cómo se pone en rojo el radar de proximidad. Me trato de darle espacio, no quiero empujarlo, no quiero que nos vayamos a estorbar. Se está poniendo interesantísima la carrera, me encanta este tipo de peleas. Qué buen cine nos está dando Víctor 7L con su Porsche. Está yendo alto, aprovecho, ataco la curva con más velocidad, pero me mantengo al margen. Quiero más bien perseguirlo todo lo que pueda para mantenerme cerquita. Fíjate que a Víctor le acaban de sumar bastante tiempo de penalización. Hay una ventana que tal vez podamos aprovechar de 1 segundo 700 milésimas. Que por cierto, otro que se está recuperando es el compañero Uber 7921 en el Lexus, que también está acercándose, está a 2 segundos. Cada vez está más cerca de mi estela. Estamos ya en la etapa final del circuito. Las condiciones están muy complicadas. Es evidente que ya no creo que tengamos chance de entrar en el podio. Tendríamos que arrebatarle el lugar a Víctor, pero el Lexus de Uber, que ya hizo 2 paradas, está usando la estrategia de compuesto blando, lo que significa que él viene más rápido, tiene más tracción y lo más probable es que en cualquier punto de este recorrido me va a adelantar y se va a pelear con Víctor la posición y va a presionar al Porsche para acceder el podio. Así que estamos los dos en peligro. Yo por ahora me mantengo firme. Lo único que tengo que hacer es ser consistente. No puedo perder el equilibrio, no puedo perder el balance. Como Víctor, que en esa salida acaba de perder tracción, mucha velocidad, y con eso nos metemos nuevamente en su estela. A presionar de aquí en adelante todo lo que pueda para ver si Víctor se sale del circuito otra vez y aprovechamos esos errores. Pero el Porsche es muy rápido y me impresiona. Pareciera que de hecho está conduciendo sin asistencia aerodinámica, porque va demasiado veloz ese Porsche. Por lo que he visto en los circuitos, en las carreras, nunca he visto ese Porsche que vaya tan veloz. Aquí me adelanta el Lexus, lo que les había dicho. Uber me pasa sin problema, sin mayor resistencia en el ataque de esa curva. Sin duda viene más rápido, ahora está presionando a Víctor.
le está obligando, le quiere obligar a que le ceda espacio. Víctor, por supuesto, está trancando el acceso, no le quiere dar paso y eso me da la oportunidad de nuevamente recuperar la posición adelantando al Lexus. Le dejo atrás y me meto nuevamente en el rebufo del Porsche. Cuidadito en esta curva, el Lexus se mantiene al margen, él no quiere pelea, quiere también la cosa limpia. Qué bueno, es un corredor con experiencia y no quiere pelea, quiere hacer el adelantamiento sin tanto inconveniente, sin sanciones. Le aplaudo por eso y seguimos persiguiendo a Víctor. Víctor sigue teniendo muchos problemas. Yo también me salgo del límite de la pista, pero logro corregir a tiempo y recupero la posición, recupero el carril interno, entro en el carrusel primero que el Lexus tuvo que frenar para meterse también en el carrusel y salimos con buena velocidad, con buena aceleración, pero ya los neumáticos de nuestro Acura están pidiendo cambio otra vez. Ya estamos en la fase final de degradación, así que tengo que estar muy precavido, no me puedo equivocar otra vez porque sería una catástrofe. Otra cosa que pasa cuando los neumáticos están muy desgastados es que también cuando te sales del asfalto pierden muchísima estabilidad y se te puede complicar regresar al circuito. Se puede quedar anclado el coche en la arena y regresar al circuito sería una pesadilla. Aquí el Lexus me hace un contacto en la parte posterior porque tiene el rebufo, viene más rápido ahora, ataca por la derecha, lo consigue, le doy espacio para que pueda avanzar sin problemas y sigue presionando. Ahora va por Víctor otra vez y tiene toda la ventaja en este sector de curvas. Fíjate cómo le va acechando, le va descontando tiempo valioso, pero va con paciencia, sabe que tiene la ventaja, pero está esperando el sector que más le beneficie para poder adelantar a Víctor sin problemas. No sé si en la recta ese Lexus podrá superar al Porsche, por más y que el Víctor viene también con los neumáticos desgastados, pero como es tan veloz ese Porsche, no sé si el Lexus le alcance en la recta, que es muy probable el sector donde está a la espera, donde está esperando Uber para hacer el adelantamiento. Estamos llegando a la etapa final del circuito, señores. La situación es dramática para Víctor. No sé si podrá sostener esa posición. Aparte tiene la sanción de 1 segundo 700 milésimas en su contra, que el Lexus también puede aprovechar. Hoy lo ataca por dentro, justo en la salida de este pequeño carrusel, pero Víctor se las arregla para salir con más velocidad y nuevamente le arrebata el podio al Lexus. Y ahora sí entramos en el último sector de velocidad de la última etapa de Nürburgring Nordschleife. Pisamos a fondo el acelerador para ver si me puedo acercar lo suficiente, pero el Lexus y el Porsche se están peleando el podio. Víctor se está quedando atrás, el Lexus le adelanta, le saca medio coche y por ahora está cantado. Parece que sí, Víctor no tiene mucho que hacer más que aprovechar el rebufo del Lexus para dejarme a mí atrás y que yo no pueda aprovechar el tiempo de sanción. Lo hace muy bien, ha sido inteligente y se escapa y saca una ventaja de 2 segundos. Eso quiere decir que yo no voy a poder usar el tiempo de penalización para arrebatarle la 4ª plaza. Víctor lo ha hecho muy bien, se puso en transparente el Porsche, parece que se saltó el límite de la pista, pero no lo sancionan, le perdonan esa salida. Así que, señores, llegamos al cierre y cruzamos la meta. Sí, señor, nos tenemos que conformar con la 5ª plaza luego de haber escalado 10 posiciones con un tiempo de vuelta muy razonable, aunque ese no fue el mejor, sino sencillamente lo marcó el sistema por haber sido limpio. Y bueno, nosotros nos conformamos con la 5ª plaza de la parrilla, pero no me puedo quejar porque fue una escalada estupenda y estuvo cargada de adrenalina. También felicitamos a Uber, que se mete en la 3ª plaza, a Greg Grow Wild y a Woodkid, que se lleva la victoria. ¡Qué buena carrera! Dominio de Lexus.